inhalación de cocaína. La inhalación de cocaína lo que nos va a producir sí son alteraciones en el crecimiento fetal, pero también se incrementa 2 veces más la probabilidad de que este feto presente una muerte súbita, independientemente del trimestre de la gestación. Bueno, una vez que nosotros identificamos qué tipo de paciente tiene factores de riesgo para desarrollar la restricción del crecimiento intrauterino, viene el segundo punto importante, que es la exploración. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un diagnóstico de que si esta paciente puede presentar o no alguna alteración en el crecimiento? Si nosotros midiéramos el fondo uterino en forma sistematizada cada visita que va a nuestra paciente al consultorio, es muy poca la probabilidad que nosotros pudiéramos detectar una alteración del crecimiento simplemente con midiendo el fondo uterino. Si nosotros lo hiciéramos en una forma muy sistematizada, bien protocolizada, prácticamente nosotros nada más podríamos determinar hasta el 30% de estos fetos que tienen alteraciones en el crecimiento, pero se nos escaparía un 70% de ellos. Entonces, prácticamente el hecho de que nosotros realicemos una medición en el fondo uterino en cada visita, pues tiene baja sensibilidad y tiene altos falsos positivos. Pero ¿cuál sería el mejor método para poder nosotros saber cómo se está llevando a cabo este crecimiento y este desarrollo del feto? Pues sin lugar a dudas, el ultrasonido. El ultrasonido para nosotros juega un papel muy importante para poder determinar que este feto esté creciendo y se esté desarrollando correctamente. Entonces, nosotros tomamos como referencia siempre el primer ultrasonido. El primer ultrasonido para nosotros resulta básico porque es el punto a través del cual podemos determinar el potencial de crecimiento que puede llevar a cabo este feto. Lo ideal sería contar con un ultrasonido basal antes de la semana 20. Lo ideal sería tener un ultrasonido por lo menos del primer trimestre. Un ejemplo que les pongo siempre a todos los residentes es que si alguien hace un ultrasonido del primer trimestre, sea el más experto, o sea el que apenas está aprendiendo, o sea el R2 que apenas se siente con el ultrasonido, pues prácticamente el sesgo de error es muy mínimo. ¿Y ustedes por qué se imaginan que es muy mínimo hacer un ultrasonido en el primer trimestre que hacer un ultrasonido en el segundo o en el tercer trimestre? El ejemplo que les pongo es así muy burdo, pero es muy práctico. Si yo a todos ustedes les dijera, más o menos, ¿cuánto calculan la altura de la bandera? ¿Cuánto la calcularían en forma global? ¿Alguien dijo 2 metros, 3 metros? ¿Quién da más, quién da menos? 2,5. ¿Nuestros rangos de cuánto irían? Desde 2 a 3. Ahora que yo les dijera, ¿cuánto mide toda la superficie de los, del edificio? El sesgo de error sería mayor. Entonces, cuando nosotros medimos un CRL, pues prácticamente, lo mida quien lo mida, va a ser una medición correcta. El sesgo de error en diferencias de días tan solo serían de 3 a 5. Entonces es muy bajo. Pero cuando nosotros empezamos a medir al feto como tal, el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, el cerebelo, el húmero, el fémur, le vamos metiendo más información al software y a nuestro software de acá arriba. Entonces la probabilidad de error podría ser desde 1 hasta 2 semanas, se va incrementando. Entonces el hecho de que nosotros contemos siempre con un ultrasonido basal ideal antes de la semana 20, de preferencia del primer trimestre, es aquel ultrasonido que nos va a servir para nosotros poder ir determinando el potencial de crecimiento de este feto. Entonces, si nosotros decimos que lo más importante para nosotros, para poder realizar un diagnóstico correcto, es el ultrasonido, pues lo más importante es también poder realizar una biometría fetal correcta. Para todo esto, pues prácticamente me imagino que todos ustedes ya saben realizar toda la fetometría y todo lo que el software me pide para que me pueda dar un peso. Y este peso va a estar determinado en relación pues, a la edad gestacional y al sexo del feto. Son 2 aspectos muy importantes. Entonces, nosotros, una vez que tenemos todo esto, pues lo más importante es calcular el peso para percentilarlo y para poder saber si este feto tiene un crecimiento armónico. Para nosotros un crecimiento armónico sería desde la percentila 10 hasta la percentila 90. Y una alteración en el crecimiento sería todos aquellos fetos cuyo peso esté por debajo de la percentila 10. Y la pregunta sería, ¿por qué no la percentila 10? ¿Por qué no la percentila 15, la 20 o la 30? ¿Por qué escogieron a la 10? Pues fue un parámetro completamente arbitrario. Empezaron a observar que a partir de la percentila 10 se presentará mayor incidencia de morbilidad y resultados perinatales adversos. Entonces nuestro punto de corte que nosotros tomamos siempre va a ser la percentila 10. Bueno, ¿qué parámetros nosotros utilizamos en el hospital para este tipo de mediciones? Como todos sabemos, nuestra población mexicana es tan heterogénea y tan variada.
Hay de diferentes tamaños, de diferentes porciones. Lo mismo pasa con los fetos, no podemos ser completamente únicos o uniformes. Entonces, la tabla que nosotros utilizamos en el hospital es la que me imagino que ustedes conocen y que está en todos los aparatos, independientemente de la marca de ultrasonido que utilice, es el Hartluck 2. ¿Qué mide Hartluck 2? Pues prácticamente nos mide lo que es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud del fémur. Con eso nosotros podemos tener una acercación, una aproximación a lo que es el peso, con un sesgo de error entre el 10 y el 15% más o menos, lo cual es comprensible. ¿Habría alguna diferencia entre que nosotros utilizáramos miles de cartas de crecimiento comparadas con el software que nosotros tenemos en cada uno de los ultrasonidos? Pues la verdad es que no hay ninguna diferencia. Prácticamente el sesgo de error podemos estar hablando entre 5 y 7 días, independientemente de la marca de ultrasonido que ustedes utilicen. Entonces, nosotros, si ya estamos observando que el ultrasonido juega un papel muy importante para adaptar la edad gestacional y que en base a la adaptación de la edad gestacional y el sexo, podamos determinar cuál es el peso real del feto. Nosotros podemos utilizar en forma rutinaria el Doppler para poder hacer diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino. Sería la siguiente pregunta. Pues la verdad es que no. Este tipo de patologías dijimos que tienen que ser sobre todo en pacientes que presenten factores de riesgo. Si ustedes a todas las pacientes le hicieran Doppler para ver cómo está la hemodinamia, tendríamos más falsos positivos. Más nos ayudaría a desorientarnos en todo lo que es la vigilancia obstétrica. ¿En qué pacientes se requiere el Doppler? En aquellas pacientes que tengan alteraciones del crecimiento, en aquellas pacientes cuyos fetos estén por debajo de la percentila 10. Entonces, si nosotros tratamos de buscar qué pacientes con factores de riesgo pueden desarrollar restricción del crecimiento intrauterino, nosotros podemos auxiliarnos de la medición del IP medio de las arterias uterinas. Si nosotros medimos el IP medio de las arterias uterinas y aparte le asociamos un signo que es el notch o muesca protodiastólica entre la semana 22 y 24, podemos detectar hasta un 65% de, de estos productos que van a presentar la alteración en el crecimiento o bien van a presentar alguna restricción en grado variable. Nosotros, una vez que realizamos el ultrasonido, que realizamos una evaluación anatómica detallada de cada una de las partes del feto, lo medimos completamente y de acuerdo a los protocolos de cada institución o de acuerdo a los protocolos de la ISO, valoramos el grado de maduración placentaria, maduramos o más bien medimos lo que es el índice de líquido amniótico. Todo esto en su conjunto nos va a dar una determinación del peso aproximado del feto. Si nosotros ya estamos viendo que nuestro peso del feto, independientemente del sexo masculino o femenino, nos da por debajo de la percentila 10, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues prácticamente si nosotros ya lo revisamos anatómicamente bien y encontramos un feto estructuralmente íntegro, hasta este concepto, por debajo de la percentila 10, estaríamos hablando de lo que es pequeño para edad gestacional. ¿Cómo saber que este feto pequeño para la edad gestacional no tenga algún grado de restricción? Es cuando nosotros vamos a empezar a realizar el análisis del Doppler. El Doppler, ¿qué es lo que vamos a medir nosotros directamente? Bueno, vamos a medir el IP medio de las arterias uterinas, la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el istmo aórtico y el ducto venoso. Si aquel feto que nosotros lo estamos revisando anatómicamente y tiene una serie de alteraciones estructurales, como por ejemplo polidramios, alteraciones que nos hablen de algún síndrome, prácticamente estaremos hablando de un feto pequeño para edad gestacional anormal. A este feto con estas afectaciones genéticas, sindromáticas, infecciosas, ¿le haremos Doppler? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque no va a modificar la evolución de la patología per se. Entonces, este tipo de fetos, el seguimiento es como cualquier feto. Pero aquellos fetos que nosotros veamos que anatómicamente se encuentran bien, que no tienen ninguna alteración, sobre todo anatómica, pues prácticamente son aquellos fetos que vamos a incidir desde el punto de vista hemodinámico para saber si tienen o no algún tipo de compromiso. De esta forma, pues prácticamente, cuando los fetos tienen alguna situación, sobre todo alguna alteración estructural anormal, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, pues empezamos a abordar a la madre y el feto. A la madre, pues prácticamente es pedir la determinación del perfil TORCH, sobre todo la determinación de las inmunoglobulinas IgM, sobre todo para buscar infecciones como el citomegalovirus, la rubiola, el parvovirus B19 y el virus del Zika.
En el feto, ¿qué estaríamos haciendo? Bueno, pues lo más importante es determinar si este feto con una alteración presenta alguna alteración genética o sindromática. ¿Qué vamos a pedir? El cariotipo. Y en ese mismo cultivo de líquido amniótico podemos pedir, pues prácticamente la PCR también para buscar algún tipo de infección viral. ¿Qué es lo que sucede habitualmente durante el embarazo? Bueno, como pueden observar en las gráficas, en la primera de ellas ustedes pueden observar, es un señalador. Sí. En la primera gráfica ustedes pueden observar en condiciones fisiológicas cómo se ve la capa muscular, cómo se ve el endotelio materno. Y aquí vemos las células del tropoblasto. ¿Sí las alcanzan a ver perfectamente? Aquí está dibujado en color rosa lo que es propiamente la adhesiva. En color rosa, pero un poco un rosa más intenso, ¿no? Un como color carne, lo que sería propiamente el biométrico. En condiciones fisiológicas se llevan a cabo dos migraciones de tropoblasto. La primera de ellas ocurre entre la semana 8 y 10 y la segunda entre las 16 y las 18. ¿Qué es lo que va a pasar con este tropoblasto? Ustedes empiezan a observar cómo esta proliferación lo que va a producir en primera instancia es la degradación de la capa muscular. ¿Ya la vieron? Aquí la distancia pues, prácticamente se va incrementando. Este es el lado placentario, cómo se va migrando, cómo va proliferando, pero sobre todo lo más importante es cómo va degradando esta capa muscular. A la vez que va degradando esta capa muscular también se va produciendo una degradación de la inervación. ¿Esto qué nos va a provocar? Sistemas de muy baja resistencia. Esto que va a permitir un flujo sanguíneo constante. Y esto que va a prever una cantidad suficiente de oxígeno y de nutrientes a nivel placentario. Cuando esta proliferación o liberación del tropoblasto no se lleva a cabo, ustedes se fijan en esta gráfica cómo está intacta la capa muscular, cómo la inervación continúa. Entonces, es lo que nos va a provocar es que sean sistemas de alta resistencia. Si hay mucha resistencia, ¿ustedes creen que pasará un flujo continuo adecuado hacia lo que es la placenta? La verdad es que no. Entonces, si no hay un flujo continuo y constante hacia la placenta, ¿qué nos va a provocar? Hipoxia. Y la hipoxia es lo que va a producir toda esta serie de alteraciones en los fetos. Entonces, este problema de fisiopatología, nosotros los podemos observar a través de los cambios del Doppler. En el Doppler nosotros vamos a poner mucho énfasis en lo que es la arteria uterina. En condiciones fisiológicas, si se lleva a cabo este sistema de baja resistencia y alto flujo, ¿cómo estará el vaso? Pues con una vasodilatación. Si nosotros medimos la arteria uterina, ¿qué es lo que vamos a estar observando? Vamos a observar flujos sistólicos bajos, pero ¿qué vamos a observar? Y lo más importante para nosotros son los flujos diastólicos completamente altos. Cuando no sucede esta situación fisiológica, que se presenta en sistemas de alta resistencia y poco flujo sanguíneo, cuando nosotros medimos el límite medio de las arterias uterinas, ¿qué es lo que les llama la atención comparada con esta morfología de las otras? Ustedes se fijan cómo cambia el flujo sistólico, se vuelve más alto. El flujo diastólico, cómo cae, ya lo vieron. Entre más sea la resistencia de pasar la sangre a través de un espacio reducido, y entre la sangre cada vez sea más viscosa, lo que va a provocar es que este flujo sanguíneo, como todos sabemos, el flujo sanguíneo dentro de un vaso va en punta de flecha. La parte más central del vaso es el que ofrece la menor resistencia. La cantidad de flujo sanguíneo que va pegado a las paredes del vaso es el que tiene la mayor cantidad de resistencia. Entonces, esta resistencia es tal que lo que nos va a provocar que en esta fase que es la diástole, como le cuesta mucho trabajo pasar a la sangre a través de un espacio muy reducido, va a dar esta muesca que todo el mundo la conoce como muesca protodiastólica o notch. Entonces, si ustedes se fijan cómo pasamos de un sistema de baja resistencia y alto flujo a un sistema de alta resistencia y poca cantidad de flujo. Esto es lo que nos puede predecir en cierta manera de la semana 20 a 24 que esta paciente con estas características especiales, el feto pueda presentar alguna alteración en el crecimiento. Y la verdad es que no solamente lo podemos medir en el segundo trimestre, lo que estamos haciendo es también medirlo desde el primer trimestre. ¿Y qué es lo que medimos?
Aquí prácticamente no nos interesaría la presencia o ausencia del notch como en la semana 22 a 24. Aquí lo que medimos es el IP medio de todo lo que es la arteria uterina. El IP medio, ¿cómo lo sacamos? Midiendo el IP de cada una de las dos arterias uterinas, lo sumamos, lo dividimos y después lo percentilamos. Si está por arriba de la percentila 95, prácticamente tendríamos 65% de probabilidad en el primer trimestre, si hacemos este estudio, de poder detectar a este tipo de efectos que me van a desarrollar preeclampsia antes de la semana 34 y restricción del crecimiento. Bueno, ¿qué sucede con este tipo de efectos que ya estamos observando que la cantidad de oxígeno y de nutrimentos es baja? ¿Qué pasa con la glucosa? Pues, la glucosa es un elemento fundamental para el desarrollo del feto. Sus requerimientos oxidativos van del 50 al 70% provenientes de la glucosa, un 20% de requerimientos calóricos. Prácticamente la placenta la glucosa atraviesa la placenta a través de difusión facilitada. Sus niveles son proporcionales al gradiente de concentración de la madre. Si tenemos una madre diabética, ¿cómo se imaginan que sean los niveles de glucosa en el feto? ¿Bajos o altos? Altos. Y esa sería la explicación de por qué tenemos productos macrosómicos. Pero si hay una disminución en la cantidad de glucosa y de oxígeno, ¿cómo se encontrará en los fetos con la restricción del crecimiento intrauterino? Con hipoglucemia. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Los aminoácidos, como todos sabemos, pues prácticamente son elementos esenciales para el desarrollo, la formación y la reparación de cualquier tipo de tejido e intervienen en todos los procesos tanto oxidativos como metabólicos. Pues prácticamente para el feto son su fuente de nutrición y prácticamente aportan el 20% de todos sus requerimientos. Lo que hemos observado en los fetos es que prácticamente sus niveles están completamente bajos, al igual que la glucosa. Pero lo que se ha observado es que los aminoácidos no esenciales se encuentran alterados, se encuentran completamente elevados, y esto que nos va a provocar un daño tisular, y lo cual va a perpetuar pues, prácticamente el daño a todos los órganos y va a producir una serie de situaciones adversas para el feto. Si nosotros estamos hablando que hay una disminución de nutrientes y de oxígeno, pues prácticamente esto lo que va a provocar es una alteración en la velocidad de crecimiento del feto. ¿El feto qué va a hacer? Pues va a realizar una serie de cambios hemodinámicos ante la hipoxia. ¿Qué es lo primero que hace nuestro feto? Bueno, pues va a tratar de mantener un balance de toda la cantidad de los nutrientes y oxígenos a nivel periférico. Pero si persiste la hipoxia, ¿qué va a pasar? Bueno, pues prácticamente ahora el feto va a mandar mayor cantidad de sangre a sitios específicos para que pueda sobrevivir. ¿Cuáles serían? Pues básicamente el sistema nervioso central, el corazón y las suprarrenales. Pero va a disminuir la cantidad de sangre a nivel periférico. Lo que en un inicio trataba de mantener, ahora pues prácticamente lo empieza a redistribuir. Entonces, los órganos que más sufren, ¿cuál sería? El riñón, el sistema musculoesquelético y el digestivo. Si la cantidad de flujo sanguíneo que llega al riñón disminuye, ¿qué pasará en el feto? Orina menos. Si orina menos, ¿qué es lo que encontraríamos? Oligohidratos. Esa sería nuestra traducción. Si nosotros estamos hablando que el feto trata de mantener un aporte de oxígeno suficiente a órganos vitales, el cerebro juega un papel muy importante para todo esto. Se va a llevar a cabo un fenómeno que se llama Brain-Spine. Este efecto, pues prácticamente lo que trata de mantener es una buena circulación al cerebro. ¿Qué hacen los vasos cerebrales? Se van a dilatar. Esta dilatación es para tratar de incrementar el aporte de oxígeno que requieren. Si se presenta una vasodilatación a nivel cerebral, pues prácticamente lo que va a hacer el feto es tratar de adaptarse a estos fenómenos de hipoxia. Pero ahora ya no es hipoxia, ¿cómo se llama? Hipoxemia. Ya está siendo cada vez más grave el insulto del daño por la disminución de oxígeno. Si persiste la hipoxemia, lo que nos va a provocar es que se van a echar a andar una serie de mecanismos a nivel del metabolismo anaeróbico y lo que nos van a provocar es la mayor producción de hidrogeniones. ¿Esto qué va a provocar? Una acidosis. ¿Qué le va a pasar al corazón del feto? Pues las fibras del corazón se van a distender correctamente. No, va a empezar a tener una insuficiencia cardíaca en el feto. Pero si persiste la hipoxia, después de esta falta en la distensibilidad de las fibras del corazón, ¿qué se va a provocar? Una necrosis. Una necrosis, ¿qué me va a provocar? Una falla cardíaca generalizada. Y esto va a conllevar a la presencia del óvulo.
Entonces, si ustedes se fijan cómo va llevándose a cabo cada uno de todos los procesos, que desafortunadamente si nosotros no lo detectamos en forma oportuna, llevamos a un resultado completamente adverso. Aquí en forma global vamos a tratar de explicar todo lo que estuvimos diciendo en forma como que pausada, ¿no? Son tres aspectos muy importantes, lo que es propiamente el metabolismo, la circulación y el crecimiento. Como pueden observar, prácticamente el metabolismo ya dijimos que está muy alterado, hay una reducción prácticamente en todo. Esto que va a pasar si hay hipoxia, pues va a producir una vasodilatación a nivel cerebral. Esta vasodilatación a nivel cerebral lo que nos va a provocar es una alteración en la distribución tanto en los vasos venosos y en los vasos arteriales. Si hay una disminución en lo que son los nutrientes, hay una alteración en el flujo sanguíneo, ¿qué se va a afectar? Pues prácticamente como primera estructura que nosotros podemos detectar como anormal en el crecimiento del feto, ¿qué se imagina que sea esto? El abdomen. ¿Por qué va a sufrir el abdomen? ¿Por qué va a ser el más sensible a todos estos cambios de alteraciones en el aporte nutricional y de oxígeno? Aquí prácticamente se representa del 60 al 80% de toda la circunferencia abdominal. ¿Quién es? El hígado. ¿Cómo se imagina que esté este hígado? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Y esto básicamente por la gluconeogénesis y por la glucofenólisis. Entonces prácticamente nosotros podemos observar cómo la circunferencia abdominal, que estaba por arriba de la percentila 10, si hay alteraciones en la nutrición y en la circulación, va a disminuir de tamaño. Entonces la circunferencia abdominal es muy sensible a todos estos cambios que presenta el feto. Se sigue presentando esa hipoxia o esa hipoxemia. La segunda estructura que nosotros vamos a ver que presenta un cambio en su desarrollo y en su crecimiento, ¿quién es? La circunferencia cefálica. Entonces prácticamente nosotros podemos observar cómo todos esos cambios de nutrimentos, de oxígeno, van a poner también en jaque a nuestro bebé ya que presenta alteraciones en su desarrollo. Y esto finalmente, si está la hipoxia, si está la hipoxemia, después va a llevar a una acidosis y a una descompensación de lo que ya habíamos comentado. Bueno, anteriormente nosotros, por lo menos yo cuando hice la especialidad en ginecología por ahí del 2000, nosotros hablamos de restricción del crecimiento intrauterino simétrico y asimétrico. Pero la verdad es que prácticamente esto ya está en el olvido. ¿Por qué? Porque tiene un valor clínico muy limitado y prácticamente no se asocia con cambios significativos en la vigilancia fetal. Ahora los conceptos actuales básicamente serían estos tres. La restricción del crecimiento intrauterino severo se define aquel feto que está por debajo de la percentila 3 para su edad gestacional y sexo, independientemente si tiene o no tiene alteraciones hemodinámicas. Como pueden observar, este es el que va a tener el peor pronóstico. ¿Por qué? Porque su crecimiento está completamente alterado. Lo más seguro es que va a tener una alta incidencia de mortalidad. Se estima que es de hasta el 70%. Entonces es muy grave esta situación. En forma global nosotros podemos definir a la restricción del crecimiento intrauterino en temprano y tardío. El punto de corte van a ser la semana 32. La restricción del crecimiento intrauterino temprano es aquella que se presenta, como habíamos dicho, antes de la semana 32 de gestación, y esta prácticamente siempre se asocia con alteraciones placentarias y siempre va muy ligada con la presencia de preeclampsia. La restricción del crecimiento intrauterino tardío es más frecuente, se presenta después de la semana 32 de gestación y en menor grado se asocia a preeclampsia. Se asocia en menor grado a preeclampsia, pero también es la que presenta mayor mortalidad. Entonces, ¿cómo sucede la fisiopatología de la preeclampsia en una restricción precoz antes de la semana 32? Aquí en las gráficas vamos a observar cómo se ve la arteria umbilical. La arteria umbilical, aquí tenemos las fases del ciclo, ¿no? Que es sístole y diástole. ¿Qué les llama la atención aquí en la morfología de las ondas? Si ustedes se fijan, aquí lo más importante es siempre establecer en este tipo de vasos el flujo diastólico. Encontramos un flujo diastólico alto. En la siguiente imagen, ustedes pueden observar cómo este flujo diastólico cae. ¿Y esto por qué? Porque hay una vasoconstricción. Cuando el IGE de las arterias uterinas va por arriba de la percentila 95, significa que el 30% de la placenta ya no está funcionando. Y después, si sigue este fenómeno de vasoconstricción, ¿cómo está el flujo diastólico? Completamente ausente. ¿Qué significa?
que el 70% de la placenta ya no está funcionando. Entonces, esto les habla de la gravedad del feto. Y aquí, pues prácticamente, ¿cómo podemos observar el flujo diastólico? Completamente al reverso. Ahora pasamos a la arteria cerebral. En la arteria cerebral media vemos las fases del ciclo, que es sístole y diástole. ¿Esto es normal o anormal? No se ve tan normal, pero supuestamente. Es normal, ¿no? La arteria cerebral media se caracteriza por ser un sistema de alta resistencia. Si es de alta resistencia, vamos a encontrar un flujo diastólico muy bajo o ausente, y eso es algo normal. Cuando sucede el fenómeno de vasodilatación, ¿qué va a producir? Tratar de mandar mayor cantidad de sangre y de oxígeno al cerebro. Ahora, ¿cómo se ve el flujo diastólico? Se ve anormal. Entonces, aquí habitualmente estaría el IP de la arteria cerebral media por debajo de la percentila 5. ¿Por qué? Porque está completamente vasodilatado. Se sigue produciendo esta hipoxia, hipoxemia. Ahora vamos al ducto venoso. El ducto venoso tiene 3 ondas, que es sístole, diástole y contracción arterial. ¿Qué es lo primero que se va a alterar en el ducto venoso? La presión dentro del vaso. Aquí se va a incrementar la presión por arriba de la percentila 95. Ustedes observen cómo se ve la contracción arterial. ¿Cómo se va? Disminuyendo. ¿Ya observan? Cuando está en acidosis el feto, ¿cómo está la contracción arterial? Puede estar ausente o reversa. Entonces, por lógica, ¿cuáles serían los marcadores agudos y cuáles serían los marcadores, los agudos y cuáles serían los marcadores crónicos de la hipoxia? Pues básicamente nuestros marcadores crónicos de hipoxia serían la arteria umbilical, la arteria cerebral media, la relación entre estos dos vasos, que es la relación cerebro-placentaria. Pero el marcador agudo, ¿cuál sería? El ducto venoso. Cuando nosotros empezamos a encontrar un ducto venoso por arriba de la percentila 95, o cuando está ausente, sin necesidad que sea reverso, vamos a encontrar una serie de alteraciones a través de pruebas de bienestar fetal convencionales, que es la PCS o el perfil biofísico. Nosotros técnicamente, cuando nosotros llevamos a cabo una vigilancia de los fetos, pues prácticamente nosotros no utilizamos la caretopografía. Para nosotros es mucho más sensible el Doppler, que es el objetivo de esto. Un seguimiento, una vigilancia a través del Doppler, más no a través de las pruebas convencionales, que es el perfil biofísico y la caretopografía. ¿Por qué? Porque estas se afectan cuando ya está el daño en forma aguda. Pero nosotros lo podemos prever desde que se está modificando el IP de la arteria cerebral media, el IP de la arteria uterina, de la arteria umbilical. Entonces, aquí en estas gráficas, pues prácticamente nosotros vamos a ver cómo van cambiando. Otra vez, esta es la arteria uterina, flujos diastólicos altos, anormales, flujos diastólicos bajos. ¿Cómo se ve la arteria umbilical? Flujos diastólicos altos, cuando está normal, ausentes o reversos. La arteria cerebral media, flujos diastólicos bajos, flujos diastólicos altos por la vasodilatación. El ducto venoso, vemos la contracción arterial presente, cómo va disminuyendo, cómo va siendo ausente y cómo va siendo reverso. Aquí vemos la vena umbilical. La vena umbilical no debe de pulsar, pero como es tanta la hipoxia, va a empezar a tener pulsaciones, que pueden ser monofásicas, bifásicas o hasta trifásicas. Entonces, ustedes van viendo cómo se va modificando toda la hemodinamia del feto. Pero, ¿qué sucede con los fetos que presentan una restricción del crecimiento tardío? Aquellos que se presentan después de la semana 32. ¿Hay algún cambio que les llame la atención comparados con los que presentan alguna restricción temprana? Fíjense las morfologías del flujo de todas las zonas. Y fíjense en estas. Ustedes me dicen si ven algún cambio significativo entre uno y otro. ¿Ya las observaron? Ahora vemos estas. ¿Qué les llama la atención aquí? La diferencia entre el riesgo Si ustedes se fijan aquí la arteria uterina, pues esta siempre se va a modificar. Flujos diastólicos altos, normales,
a flujos diastólicos bajos en normales, con la presencia del notch con la muestra protodiastólica. ¿Qué les llama la atención en el ducto venoso? ¿Se modifica o no se modifica? No se modifica. Pero ¿qué pasa con la arteria umbilical y con la arteria cerebral? ¿Se modifican o no se modifican? Se modifican en una forma más lenta. Entonces nosotros, para poder predecir los cambios que está presentando este feto en una restricción tardía después de la semana 32, lo más sensible que sería el ducto venoso, sino más bien es la arteria umbilical y la arteria cerebral. Pero cada una nos puede proporcionar información correcta, pero en forma individual prácticamente carecen de esa sensibilidad y de esa especificidad. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizar la relación cerebro-placentario, que es la arteria cerebral media entre la umbilical, y eso lo percentilamos. Si está por debajo de la percentila 5, eso me indicaría como una prueba normal. Aquí vemos cómo el pH va a empezar a bajar y nos va a conllevar a la muerte fetal. Como dijimos, este tipo de restricción, la tardía, es más sensible a la hipoxia. ¿Por qué? Porque al feto no le permite adaptarse a estos fenómenos cardiovasculares. Cuando la hipoxia es temprana y nos da una restricción precoz, ¿qué hace el feto? Se adapta de todas formas, pero cuando se presenta en una forma tardía, no le da tiempo a eso. Entonces, cambios muy sensibles pueden degenerar en algún problema serio. El problema más grave para nosotros sería pues, la muerte fetal. Conclusión. ¿Cómo nosotros podemos medir la hipoxia? ¿Con quién? Con la umbilical. ¿Cómo podemos medir la hipoxemia? Con la cerebral. ¿Cómo medimos la acidosis? Con el ducto venoso. Y esto va a pasar desde días. Si nosotros encontramos alguna alteración en la arteria umbilical, nos puede predecir hasta con 2 semanas de anticipación algún cambio en los estudios convencionales. ¿Cuáles serían los estudios convencionales para nosotros? La PCS y el perfil de oficio. Si nosotros medimos la arteria cerebral media, ¿cuánto tiempo me puede predecir de cambios de anticipación? 1 semana. Sin embargo, el ducto venoso, cuando está normal, me puede predecir cambios que se pueden presentar en minutos, horas, o puede fallecer el producto. Entonces, es muy importante tener este concepto. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación. ¿Hasta el momento alguna duda, alguna pregunta con todo esto? Es un poco árido el tema, ¿no? Pero si ustedes se fijan, pues prácticamente si van entendiéndole cómo va cambiando la morfología de los vasos, se pueden ir explicando cómo se va dando cada uno de estos fenómenos y la repercusión que va a tener en el feto. Lo que nosotros utilizamos en el hospital es el protocolo del Hospital Clínic de Barcelona. Aquí en el estadio tipo 1 encontramos signos de insuficiencia placentaria moderada. ¿Cuál es la vigilancia de este tipo de fetos? 1 vez a la semana. Lo ideal sería llevarlos hasta la semana 37. En el estadio 2 encontramos signos de insuficiencia placentaria severa. Aquí la vigilancia es cada 72 horas, es mucho más estrecha. Cuando el feto evoluciona a un estadio 3, pues ya prácticamente nos hace sospechar de una acidosis. ¿Cada cuándo requiere vigilancia? Cada 48 horas. Pero cuando ya está confirmada la acidosis, que dijimos cuál es el vaso que nos habla más fácil de detectar la acidosis. Ducto venoso. Ducto venoso. Si ustedes se fijan cuando está alterado el ducto venoso, ¿cada cuándo tenemos que hacerle vigilancia? Pues casi todos los días y 2 veces al día. Una vigilancia más estrecha, porque esto que nos va a predecir. Pues es a lo que vamos, es a lo que vamos. Entonces, lo complicado sería que tú tuvieras un feto de 27 semanas. ¿Lo sacarías? A veces suena así muy fácil y muy práctico, pero la verdad es que a veces en la práctica clínica es un poco complicado. Aquí la vigilancia sería cada 12 cada 24 horas, y ahorita vamos a ver por qué. Estas son las tablas que nosotros utilizamos en el servicio para poder presentilar todo. Si ustedes se fijan, está por edad gestacional, está el IP medio de las arterias uterinas, de la umbilical, de la cerebral media, la relación cerebro-placentaria, el ducto venoso y el istmo aórtico. Bueno, ahora vamos a hablar de la restricción tipo 1. ¿Cómo nosotros podemos definir que es una restricción tipo 1 y que la finalización debe ser hasta la semana 37 y que la resolución debe ser por vía vaginal? ¿Cuáles son los parámetros que tomamos en consideración? ¿Alguien que los pueda sacar por pura deducción? Viendo nada más las imágenes.
Primero empezamos de afuera hacia adentro, compartimento materno. El compartimento materno, ¿quién lo representa? La arteria uterina. ¿Cómo está la arteria uterina? ¿Normal o anormal? Anormal. Anormal. Si está normal, podemos presuponer que tiene un flujo diastólico bajo. Pero si ustedes se fijan, aquí está hasta reverso. Por lógica va a estar por arriba de la placentila, 95. Punto anormal. Después vemos la umbilical. La umbilical empieza a bajar el flujo diastólico. También está por arriba de la percentila, 95. Ya llevamos dos parámetros, materno y fetal. La cerebral, empezamos a ver que tiene flujos diastólicos altos. Entonces está por debajo de la percentila, 5. Si nosotros dividimos la relación cerebro-placentaria, va a estar por debajo de la percentila, 5. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para una restricción tipo 1? Un IP de las arterias uterinas por arriba de la percentila 95. El IP de la umbilical por arriba de la percentila 95. La arteria cerebral media por debajo de la percentila 5. La relación cerebro-placentaria por debajo de la percentila 5. ¿Esto qué nos conlleva? A vigilarlo cada semana, este efecto, cada semana, como habíamos dicho, la vigilancia, y llevarlo hasta la semana 37. Bueno, ahora vamos a ver la restricción tipo 2. A ver, ¿quién se atreve a leerla? Pues, ¿qué ve aquí? Vamos a ver la arteria umbilical. La arteria umbilical, dijimos, vamos a empezar a repasar todo lo que estuvimos platicando. Habíamos comentado que el IP de la arteria umbilical se incrementa por arriba de la percentila 95 cuando falla el 30% de la placenta. ¿Cuánto dijimos que tiene que fallar la placenta para que esté ausente? 70%. Entonces, para que nosotros veamos esto, vamos a encontrar que hay una falla importante de la placenta. Aquí los criterios serían flujo diastólico ausente en la umbilical. En las dos umbilicales, medidos con una diferencia de más de 12 horas. ¿Y qué vamos a encontrar ahora? El istmo aórtico con flujo ¿qué? Reverso. ¿Cuál era la vigilancia en un estadio 2? Cada 72 horas. Cada 72 horas. ¿Hasta qué edad gestacional lo vamos a llevar? Hasta la semana 34. Y la resolución va a ser abdominal, va a ser por cesárea. ¿Sí? Ahora un RCU estadio 3. El estadio 3, ¿qué les llama la atención aquí? Está completamente al reverso. ¿Cómo se imaginan que esté el ducto venoso? ¿Normal o anormal? Anormal. ¿Cómo va a estar? ¿Por arriba o por debajo de la percentila 95? Está con una vasoconstricción porque tiene hipoxia. Pues va a estar por arriba de la 95. Entonces, los parámetros para una restricción tipo 3, flujo reverso en quién? En la umbilical. El ducto venoso por arriba de la percentila 95. Entonces, restricción tipo 1, la umbilical va a estar por arriba de la percentila 95. RCU tipo 2 va a estar ausente el flujo diastólico. RCU tipo 3, reverso. ¿Cómo se imaginan el 4? No existe. El 4. Aquí lo que vamos a medir, ¿qué vamos a medir? ¿La arteria o la vena? La vena, exacto. Esto va a ser completamente, el estadio 4 va a ser venoso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la pulsación, en teoría la vena umbilical no debe tener pulsatividad, pero podemos encontrar pulsaciones monofásicas, bifásicas y trifásicas? ¿Qué tipo de pulsaciones tiene aquí? Pues se ven dos, ¿no? ¿Ya vieron? Va a ser bifásica. ¿Cómo está el ducto venoso? Reverso. Aquí, si nosotros hiciéramos un estudio de cardiotopografía, que no lo hacemos, ¿cómo se imaginan que estaría el efecto? Pues completamente mal, con una variabilidad disminuida y aparte con desaceleraciones variables. ¿Esto a qué nos conlleva? ¿Qué nosotros podríamos decir que está con hipoxia, hipoxemia o acidosis? Acidosis. Y aquí, si ustedes se fijan, pues prácticamente, aquí la vigilancia cada cuándo debe de ser, dijimos, de 12 a 24 horas.
Lo ideal sería llevarlo hasta la semana 28. Lo ideal sería llevarlo a la 28. Pero hay efectos que presentan estos cambios hemodinámicos antes. ¿Por qué para nosotros llevarlo a la semana 28 sería importante? Porque es el límite de sobrevivencia en nuestro hospital. Los protocolos dicen que es hasta la semana 26, pero eso de acuerdo a la sobrevivencia de cada hospital. Para nosotros la sobrevivencia de hasta un 70% podría ser la semana 28. Bueno, ya que saben tanto, pues ahora vamos a un ejemplo. A ver, tenemos un embarazo de 29 semanas. El feto está con un peso en la percentila 8. ¿Cuál sería su diagnóstico con todas estas imágenes? ...29 semanas, el peso está en la percentila 8. Primero dijimos que cuando está por debajo de la percentila 10, tenemos dos grandes grupos, que es el pequeño para edad gestacional y el restringido. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los dos? Si los dos están entre la percentila 3 y 10, El doble. el doble. Si está un feto entre la percentila 3 y 10 sin anormalidades en el doble, pequeño para edad gestacional. Si está entre la 3 y la 10 con anormalidades en el doble, restringido. Bueno, ¿qué tiene este feto? ¿Pequeño o restringido? Restringido. Ahora, ya sabemos que está restringido. ¿Qué estadio tiene? 4. No, 3. 3. A ver, uno que se atreva. Pero es que se busca. Bueno, eso no está invertido. Ajá. Pero sí. Pero está regreso del color. Entonces, estadio 3. Estadio 3. Y levanten la mano quien diga estadio 3. ¿Y todos los demás? Pues, cierto. Si ustedes se fijan, uno dijimos sin P del umbilical por arriba de 95. El 2, ausente. El 3, reverso. ¿Cómo va a ser el IP del ducto venoso? Por arriba de la percentila 95. Y nosotros dijimos que para corroborar que realmente esto sea cierto, debemos medir las dos arterias umbilicales. ¿Con una diferencia de cuánto? 12 horas. De 12 horas. ¿Ya ven cómo es fácil? Ahora, ¿cuál sería el seguimiento? ¿Cada cuándo le vamos a citar a esta paciente? ¿Tiene? 29 semanas. 72. 12 horas. ¿Quién da más? ¿Quién da No, menos? 72 horas. 72 horas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 72 horas. Porque es tipo 3. Si es tipo 3, ¿cada cuándo tendría que ser la vigilancia? Cada 48 horas. 48. Si es tipo 2, cada 72. Si es tipo 1, una vez a la semana. ¿A qué edad gestacional vamos a finalizar el embarazo? 30. A las 30 semanas. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a este feto? Le vamos a ofrecer inductores de madurez pulmonar para que podamos llegar por lo menos a la semana 30. ¿La vía de resolución cuál sería? Abdominal. ¿Están graduados ya? Ahora embarazo de 34 semanas. Ya pasé. Un peso fetal está en la percentila 9. ¿Cuál es su diagnóstico con todas estas imágenes? ¡Ay, felicidades! Tiene 10. ¿Por qué tiene un pequeño para edad gestacional? Porque el doble de. Primero el peso, ¿no? Entre la percentila 3 y 10. Segundo, vamos a ver el compartimiento materno. ¿Normal o anormal? Normal. El fetal, Normal. normal, flujos diastólicos altos en el umbilical. La cerebral, flujos bajos. Ducto venoso, contracción atrial. ¿Tiene alguna alteración hemodinámica? No. No. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cada cuándo? ¿Eh? Y la prima, Cada. Lo ideal. Cada semana. Cada semana. Si tiene pequeño para edad gestacional es cada 2 semanas para ver la curva de crecimiento. ¿A qué edad gestacional vamos a finalizar este tipo de embarazos? 37. Estos llegan a término hasta las 40 semanas. ¿La vía de resolución? Pues la que se dé. La que se deje. La que se dé. La ideal sería vaginal.
Bueno, pues aquí viene lo complicado, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos fetos que tienen alteraciones hemodinámicas? Si interrumpimos el embarazo una vez que diagnosticamos las alteraciones o los aguantamos. Por principio, para saber qué nivel tiene. Bueno, pues lo más importante es no intervenir. A veces uno como obstetra ve estas alteraciones hemodinámicas y ¿qué es lo primero que hace? Sacarlos. Y eso resultaría lógico, pero a veces la lógica no aplica en medicina. Aquí prácticamente hicieron ese estudio en el cual incluyeron 588 fetos que se compararon entre que si les hacíamos un tratamiento quirúrgico inmediato o éramos un poco más conservadores. El ser más conservadores incluye la administración de inductores de madurez pulmonar. ¿Esto qué me va a permitir? Pues que la incidencia de muerte, si nosotros somos agresivos en el tratamiento, si ustedes se fijan, es del 10% cuando operamos en forma inmediata y cuando lo hacemos en forma tardía para nosotros serían más de 4 días, sería del 9%. Si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia significativa. De inestabilidad neonatal relacionada con CDR tipo 1, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia muy significativa, desde el 13% cuando somos agresivos, a que si somos conservadores, el 5%. ¿Qué pasa con la muerte neonatal? Si ustedes se fijan, si nos alocamos y lo sacamos, 7.7%. Pero si somos conservadores y sabemos todos los cambios hemodinámicos, pues el 4.1%. Entonces, prácticamente las tendencias actuales es retrasar el nacimiento hasta no ofrecerles inductores de madurez pulmonar. La idea, pues prácticamente es reducir la ventilación mecánica, la incidencia de hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante y prácticamente serán beneficiados todos aquellos fetos por debajo de la semana 32. Bueno, pues ya las conclusiones. ¿Qué es más frecuente, el temprano o el tardío? De la restricción. ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuál es más frecuente? El tardío nunca. ¿Pero cuál es el más sensible a la hipoxia? El tardío. ¿Con cuál se nos van a morir más? Con el tardío. ¿Cuál es el más difícil de diagnosticar? ¿Cuál tiene más alteraciones en el feto que no le permiten adaptarse a todos estos fenómenos de hipoxia? El tardío. Entonces, si ustedes se fijan, esto es nuestro problema. Poder hacer un buen diagnóstico entre una restricción temprana o tardía. ¿Por qué? Porque dependerá la evolución del pronóstico del feto. Por eso es importante que si ustedes van analizando cada uno de los vasos así en forma simple, sencilla, no se hace tan complicado el tema. Y ustedes pueden ir viendo en qué momento de toda la hemodinamia que va teniendo el feto podemos intervenir o podemos ser más conservadores. Entonces, prácticamente, el Doppler, ¿qué nos permite? Nos permite discriminar a los fetos pequeños para edad gestacional contra los restringidos. Todo feto que esté por debajo de la percentila 10 debe ser evaluado de forma sistemática. Y prácticamente las secuencias hemodinámicas que nosotros podemos observar por el Doppler, pues sí no definen etapas exactas, nos dan una aproximación de cómo se encuentra el feto en ese momento. Y prácticamente lo más importante para nosotros, que el índice del ducto venoso es el marcador más consistente de resultados perinatales adversos, y sobre todo, que dijimos que de acidosis y de qué? De COVID. Conclusión. Prácticamente, nuestra mayor complicación de la restricción, ¿cuál va a ser? El óbito. Si comparamos los restringidos con los pesos adecuados para edad gestacional, pues prácticamente los restringidos tienen 100 veces más de riesgo de mortalidad, lo cual nos habla que es un problema muy grave. Estudios comparativos entre pesos adecuados para edad gestacional y restricción en seguimientos de 5 a 11 años, ¿qué nos van a provocar? Desarrollos motores anormales, bajo coeficiente intelectual, déficit de atención, mal rendimiento académico. ¿Y qué? Suicidio. Entonces, cuando encuentren problemas con déficit de atención, alteraciones en el rendimiento académico de los profesores, no traten de entenderlos, nada más pregúntenles cuánto pesó al nacer. Si fue prematuro, ¿no? Exactamente. ¿En qué hospital se atendió? Entonces, aquí resulta muy importante conocer esta hipótesis de Barr. Prácticamente nos dice que el origen de la enfermedad de la persona adulta, ¿en quién radica? En la vida fetal. Entonces, nosotros somos el reflejo de qué? De cómo vivimos nuestra vida fetal y de cómo vivimos en el vientre de nuestra madre. Pero ¿qué pasa con los pequeños para edad gestacional? Lo que les decía.
mayor incidencia de problemas cardiovasculares, mayor incidencia de problemas coronarios, mayor incidencia de problemas metabólicos, mayor incidencia de desórdenes alimenticios y qué? Obesidad. Así es que muchas gracias y el objetivo es tener un buen papel prenatal y llevar un feto a término con un peso adecuado para su edad gestacional. ¿Vale? Queremos agradecerle al doctor esta excelente plática, muy didáctica, y esperamos